Ernesto Sanz, senador, titular del radicalismo, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, un gusto también, muchas gracias por invitarme. Estábamos hablando del caso Vudú, ya empiezan a haber voces dentro del oficialismo críticas a la permanencia de Vudú en un cargo tan importante como la vicepresidencia de la República, pero usted me decía que esas eran las primeras voces públicas, que ya en privado en el oficialismo manifiestan su fastidio con esta situación. Bueno, siempre, desde hace rato, pero por supuesto porque se parte de una realidad, que la presencia de Vudú en el cargo, después de su procesamiento, y además por la gravedad de los delitos que están en juego, hace que muy pocos oficialistas se sientan cómodos. La incomodidad es la regla general dentro del propio oficialismo. Lo que está ocurriendo ahora es que a medida que va avanzando la causa, a medida que va avanzando el tiempo, a medida que se incorpora ahora otra nueva causa, que es la de Bonadío, ¿no? Llamado indagatoria por el tema de los papeles de un auto y demás. Además, perdón, Bonadío parece bastante enojado con Vudú. Sí, ahí he leído el párrafo final de su resolución de ayer, donde le prorroga por una semana el llamado indagatorio, donde Bonadío le dice claramente, mire, esta es la tercera, y las otras dos y esta no han tenido justificación. Se la concedo, pero le digo que si la próxima no viene, lo voy a ir a buscar por la fuerza pública. La verdad es que un juez le tenga que decir eso al vicepresidente de la Nación es una gota más dentro de el océano de cuestiones que hay, ¿no? Y volviendo al tema, creo que le está haciendo daño la presencia de Vudú ahí al oficialismo, al gobierno en general, a la oposición, al Congreso, a las instituciones, que ayer él, en la situación en la que está, haya sido el presidente a cargo, es más o menos como cuando la semana pasada fue a Tucumán a un acto patrio, o igual que cuando hace unos días atrás fue en representación de la Argentina, creo que a Panamá. En todos esos lugares, el que va no es un vicepresidente, sino un funcionario procesado por corrupción. Entonces, este es el problema. Ahora, ¿y cuál va a ser la actitud de la oposición en el Senado con respecto a la presencia o no de Vudú en las sesiones? Mire, yo le puedo hablar sobre el radicalismo que no es toda la oposición, pero sí es el bloque mayoritario de la oposición, ha tenido una posición coherente, firme, la misma de siempre. Desde el primer momento nosotros pedimos un paso al costado, que era la licencia. Cualquier otra cuestión, por ejemplo el juicio político, se tramita en la Cámara de Diputados y ya se sabe cuál fue el resultado de la semana pasada. Pero en nuestro caso lo que pedimos es un apartamiento temporal, la licencia, nos parece que es la medida más oportuna, más justa, más coherente, mientras se resuelve el expediente judicial, y a partir de ahí, de la resolución final, se verá, ¿no? O sea, si hay sesión, ¿ustedes van a pedir que él no la presida? Exactamente, lo mismo que hicimos el primer día y lo hicimos el miércoles pasado. Lo que pasa es que el miércoles pasado el propio oficialismo, frente a nuestro pedido, decidió pedirle a Vudú que no fuera, porque necesitaban sacar una ley. Y para sacar una ley necesitaban que el debate no fuera Vudú, sino la ley. Ahora, la fotografía, digamos, de una sesión sin ustedes también deslegitima al Senado. Sí, pero fíjese, a ver, más de una vez nosotros optamos por levantarnos para mostrar nuestra señal de disconformidad, para protestar, para oponernos a algún avance arbitrario y demás. Pero resulta que al final esos gestos pueden ser valorados por un sector de la sociedad, pero otro sector de la sociedad nos dice, no, los queremos ver sentados allí para que ustedes discutan, debatan, le digan de frente al oficialismo qué es lo que piensan. Así que es muy complicado esto de tomar la decisión de levantarse e irse. Además, a mí me gusta dar la pelea ahí, estar sentado, me gusta confrontar, y mucha gente a mí me valora eso, no solo a mí, sino a otros opositores. Entonces, creo que vamos a ser muy firmes y muy duros pidiendo que se aleje temporalmente del cargo, pero nos vamos a sentar ahí. Bien. El caso Vudú es bastante complejo, ¿no? Porque el caso Chicone intervinieron no solo en las áreas específicas del Ministerio de Economía cuando Vudú era ministro, sino también otras áreas del gobierno. ¿Usted cree que la presidenta podía no saber sobre esta compra presuntamente irregular según el juez? ¿O es una maniobra que se lo podemos
endilgar solamente al vicepresidente, al actual vicepresidente? No, evidentemente una maniobra de esta naturaleza y con la magnitud que tiene la compra de una empresa que era proveedora del Estado, que tradicionalmente ha sido una proveedora importante del Estado en muchas áreas, no podía ser desconocida por el gobierno en general. Ahora, lo más grave del caso Chicone es que pasa el tiempo y todavía no sabemos quién fue el que estuvo detrás de esto, qué es lo que había detrás de esto, cuál es la ruta del dinero, esa ruta del dinero que todavía no aparece, que supongo que el juez Lijo ahora seguirá investigando. Y en definitiva lo más grave es que se votó una ley de expropiación de una empresa sin saber quién era el sujeto expropiado. O sea, a quién había que pagarle la supuesta indemnización, si es que hay una indemnización, ¿no? Pero esto no ocurrió nunca en ningún lugar, digamos, habla de la poca seriedad institucional, ¿no? Se expropia una empresa involucrada en un enorme escándalo de corrupción, pero sin saber a quién se le va a expropiar, ¿no? Y esto fue parte del debate de hace un año y pico. Lo que pasa, claro, que como las cosas suceden en la Argentina muchas veces, ¿no? Hace un año y pico el debate tuvo mucho volumen, pero recién ahora creo que la sociedad está advirtiendo la gravedad institucional que había alrededor del caso. Ahora es un caso de presunta corrupción y hay muchas denuncias. Ustedes han propuesto una comisión tipo CONADEP para investigar los casos de corrupción. Sí, eso en caso de llegar al gobierno, una comisión especial que esté como una suerte de amortiguador entre la sociedad y la justicia, que sea capaz de recibir denuncias, de acumular pruebas y luego llevarlas a la justicia. ¿Sobre el pasado o el presente? No, pasado, presente, todo. Es decir, acá el próximo gobierno, Ceferino, el próximo gobierno tiene que ser muy contundente, muy duro, muy preciso, muy coherente respecto al tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque creo que la democracia argentina no admite más este flagelo. Así como en los 80, por eso yo he usado, a veces lo critican al símbolo, pero lo he usado el símbolo de la CONADEP. Digo, en los 80 la democracia argentina tenía una amenaza, y una amenaza grave, que si no la resolvía podía llevarse puesta la democracia. La amenaza de la ruptura, de los golpes, del partido militar, del pasado de tantos años de idas y vueltas. Y entonces la CONADEP de desaparición de personas fue ese organismo que estaba más allá del bien y del mal, conformado por gente notable, por gente de bien, que sirvió como un nexo entre la sociedad y la justicia, para que todas las causas de violación de los derechos humanos pudieran llegar a su juzgamiento. En esta ocasión, 30 y pico años después, la democracia también está azotada y amenazada por un mal, que es el flagelo de la corrupción. Y creo que hay que tener el mismo coraje, la misma decisión política y la misma eficiencia que se tuvo en los 80. Supóngase que el nombre CONADEP no sirva, no importa, una comisión especial, un organismo, algo que signifique que hay una decisión política para avanzar, obviamente ayudando a la justicia, sin reemplazar a la justicia, porque en la Argentina, en Estado de Derecho, quienes juzgan y quienes condenan son los jueces, pero ayudando a ese proceso judicial para que pongamos una bisagra y digamos, a partir de acá, corrupción nunca más. No se roba. Corrupción nunca más, como fue el nunca más de hace 30 años, porque si no, vamos a estar dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta alrededor de este esquema en donde pareciera que el Estado es un reservorio para servirse y no para ir a servir, ¿no? Y en vez de resolver los problemas de la sociedad, nos damos cuenta con el tiempo que miles y miles de millones de pesos o de dólares o de euros o de lo que fuera van a un lugar que no deberían ir, en vez de ser mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, mejores rutas, mejores puertos, mejores vías de comunicación, ¿no? Ahora, hablando un poquito del pasado, llega al Senado un proyecto de ley aprobado por diputados que establece que los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo son un emblema nacional. Eso fue presentado por un sector del kirchnerismo, tal vez el más vinculado con los 70, que querían que fuera símbolo. La oposición en diputado consiguió rebajarlo un poco a emblema nacional. De todos modos, hay sectores que están en contra. Hay muchos sectores a favor, hay sectores en contra.
¿Ustedes tienen posición tomada? ¿Van a aprobar? ¿Van a Nosotros respaldar? vamos a tomarnos el tiempo que creo que la Cámara de Diputados no se tomó. Precisamente por no haberse tomado el tiempo y haberlo sacado muy rápido, no se escucharon a todas las voces y aparecieron voces después de la media sanción de diputados, como el de Nora Cortiñas, titular de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que tiene mucho que ver con el emblema del pañuelo, o con el símbolo del pañuelo, como se quiera llamar, y que están realmente en contra porque tiene una postura muy coherente, muy madura, muy racional. En cuanto el emblema, el logo del pañuelo se estatice a través de una ley que lo designe tal, pierde también el sentido, ¿no? El sentido de no estar a disposición de nadie, sino ser una cosa muy sentida de un grupo de mujeres que se constituyó en una cuestión histórica que excede a una ley o que excede a un homenaje, digamos, ¿no? Me pareció muy sentido lo que dijo Nora Cortiñas y a mí lo que me parece es que hay que escucharla y hay que llevarla al Senado. ¿Ustedes lo van a llevar? Sí, vamos a pedir escuchar a todos los que se sientan involucrados en el tema y quieran opinar, porque me parece que estas cosas no pueden ser motivo de una parcialidad, no pueden ser sujeto de una parcialidad, ¿no? O prenda de una parcialidad. Creo que estas cosas merecen ser, en el caso que salgan, ser una ley que garantice a la globalidad, al conjunto de los argentinos, ¿no? En el caso de Cortiñas es una personalidad que merece que el Senado le preste una atención y le dé como un espacio privilegiado, porque ha luchado tanto y tan coherente como usted dice. Pero cómo no, claro, es la titular de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y ya le digo, no nos gustaría manchar una cosa tan pura como es eso, el pañuelo blanco, que simboliza muchas cosas de la Argentina, mancharlo con una interna o con opiniones contradictorias o con luchas partidarias. Parece que de no llegarse a un consenso, en el caso nuestro, nosotros no avanzaríamos en el tema. ¿Y cómo los ve a los senadores peronistas? No lo hemos hablado el tema, no lo hemos hablado porque la media sanción de diputados fue hace muy poco. Nosotros tuvimos sesión el miércoles pasado con esta cuestión del proyecto de otorgar inmunidad a los bancos centrales de terceros países y no hemos discutido la cuestión. Uno de afuera, o tal vez una impresión equivocada, pero los ve a los senadores peronistas, los principales senadores peronistas, como un poquito más recelosos respecto del gobierno que los diputados, que los liderazgos del Frente para la Victoria en diputados. ¿Es cierto eso o no? Mire, el Senado tiene un funcionamiento diferente al de diputados. El Senado tiene, pues, quizás porque somos menos, porque el recinto es más chico, que nos permite escucharnos y nos permite, más allá de discutir, nos permite el intercambio. Es más reflexivo el Senado, ¿no? Y creo que esa reflexión, esa capacidad de debate más profunda, permite que también los oficialistas tengan un espacio para poder hacer autocrítica y para poder mirar los temas de un modo menos apasionado que en la Cámara de Diputados, donde hay mucho voltaje, digamos, ¿no? Mucho voltaje en los debates. El Senado, a ver, esas son también las ventajas del sistema bicameral en la Argentina. Claro. Además de la diferente representación, nosotros representamos a las provincias y el diputado representa al pueblo de la nación en su conjunto. El hecho de ser menos hace que también, insisto, mire, el ejemplo es el de recién. Claro. Diputado sacó el proyecto del pañuelo muy rápidamente y en la turbulencia que es la Cámara de Diputados, nosotros, el sistema bicameral permite que ahora el Senado se tome más tiempo, convoque a gente, las escuche con más reflexión, podamos debatirlo más desapasionadamente y probablemente a partir de ahí, de ese juego bicameral, tengamos un mejor resultado. Yendo a la política más, digamos, electoral, ¿para cuándo se lanza la fórmula Macri-Sanz? ¿O es una operación? La verdad es que, déjeme que me ría un poco, porque ya a esta altura lo he escuchado en algunas ocasiones. No hay tal cosa, nunca hubo nada de esto.
esto es una operación de aquella gente, algunos de buena fe, probablemente, pretendiendo encontrar una competitividad electoral. Hay otros de mala fe, que usan esto para generar divisiones internas y demás, pero frente a unos y otros, de buena fe o de mala fe, yo contesto que en mi caso personal, y no solo en mi caso, sino mi partido, está solamente detrás de un proyecto, que es el de fortalecer el Frente Amplio UNEN. Fortalecerlo como un colectivo, fortalecerlo como una propuesta, como una alternativa, como una opción, con candidatos a presidente que son los que todos conocen, Wiener, Cobos, Carrió, Solana, yo mismo. Quiero ser presidente y por lo tanto soy candidato y estoy trabajando en ese sentido, pero sin perder de vista que la elección del candidato va a ser en agosto del año que viene por el sistema más transparente y más puro que podamos tener, que es una primaria, es una PASO, donde la sociedad es la que va a participar, y mientras tanto estamos recorriendo el país, construyendo volumen, construyendo el UNEN. Ahora vamos a Entre Ríos, armar el UNEN de Entre Ríos, luego estamos en Jujuy. ¿En Entre Ríos tienen candidatos ya? Tenemos varios, varios. Tenemos dentro del radicalismo, dentro del socialismo, dentro de los otros partidos, tenemos muchas expresiones. El caso nuestro, le nombro por ejemplo uno, Attilio Benedetti, por darle un ejemplo, pero no es el único, seguramente aparecerán otros, pero digo, la riqueza también del Frente Amplio UNEN en las provincias es que hay varios candidatos a gobernadores en todas las provincias. Yo vengo de Tucumán. Tenemos dentro del radicalismo un candidato a gobernador que es el diputado nacional José Cano, que hoy están midiendo muy bien, están dando muy bien. Vengo de Catamarca, estuve el viernes en Catamarca. Eduardo Brizuela del Moral, que fue candidato a gobernador, tiene muchas chances, estuve caminando con él en la fiesta del Poncho, era increíble ver cómo la gente se acercaba, lo agarraba, lo tomaba de la mano y decía, vuelva por favor, a quien había sido gobernador, ¿no? Entonces, ¿va a Santiago del Estero también? Voy a Santiago, ahora el viernes. Una experiencia bien democrática ahí. No, Santiago del Estero es Santiago del Estero es una calamidad, lo que está pasando en Santiago. Ustedes tienen algo que ver, porque estos señores eran radicales. Sí, pero fueron expulsados del partido. Expulsado absolutamente del partido. No, la manera de gobernar Santiago del Estero de Zamora no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con los principios de la Unión Cívica Radical. Han convertido esa provincia en un feudo. Esa provincia fue intervenida en el año 2004 para salir del feudo de Juárez y ahora la han convertido en el feudo de Zamora, y eso es intolerable. Nosotros incluso fuimos los responsables, el radicalismo el año pasado, de ir a la Corte Suprema de Justicia para evitar que este señor violara groseramente la Constitución que en su propio mandato se había construido y que impedía la reelección permanente. Bueno, logramos que la Corte le pusiera un freno, pero al final terminó poniendo a la mujer. Bueno, así funciona el sistema en Santiago del Estero. Pero no importa, nosotros vamos, y vamos a ir, porque vamos a ir a poner en valor a los candidatos a intendente, porque se eligen candidatos a intendente en toda la provincia. Creemos que hay que pelear, hay que luchar, hay que dar batalla allí frente a ese tipo de feudos, como en otros lugares del país, como en Formosa, que también es un feudo. Formosa también tiene esas características, donde los gobernantes se adueñan de todo y donde el gobierno y el Estado pasan a ser una misma cosa y de propiedad de una persona o de una familia, y donde la justicia y los medios y los empresarios y demás, todo gira alrededor de eso porque las reglas de juego las impone el gobernante. Pero en Formosa tienen buenos candidatos, ¿no? Tienen candidatos jóvenes bastante buenos. Sí, Luis Naidenhoff, el senador nacional, por ejemplo. Y Burjaile. Sí, Burjaile, sí. Ahí hay dos radicales importantes, sí. ¿Y en Santiago del Estero quién es el candidato a En Santiago del Estero el candidato a intendente por la capital es Marcelo Lugones, y otro de los candidatos a intendente que es una sorpresa y que para mí es un orgullo decirlo, es Emilio Rachet en General Pinto. Emilio Rachet fue el senador nacional que todos recordarán, porque a último momento en el debate de la 125 fue el senador que permitió el empate 36-36, a partir del cual desempató Cobos como vicepresidente. Emilio Rachet dejó el mandato de senador el año pasado y ahora vuelve en su ciudad, que se llama General Pinto, a ser candidato a intendente. También voy el viernes de alguna manera a acompañar ese lanzamiento. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por invitarme, un gusto.